Ahí estamos. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a estudiar la tipicidad y pues este elemento se ha desarrollado mucho en toda la Europa continental, Sudamérica, México y parte de Centroamérica. Entonces no podemos abarcar todo, ¿verdad? Entonces no se pierdan cuando lean este tema. Para la preparación del examen técnico profesional, pues les he estructurado un pequeño temario. Ya cuando ustedes estén en su posgrado, pues van a seguir estudiando este tema, ¿verdad? Pero sí se vuelve un poquito abstracto, entonces voy a tratar de ser muy concreto para que ustedes puedan aplicar la teoría del tipo penal y la tipicidad para la solución de casos, que eso es lo que seguramente les van a preguntar en su examen y las ideas claras que deben de llevar, ¿verdad? Entonces, por ahí es que vamos a desarrollar este tema. Bueno, entonces, de la tipicidad, pues tenemos que estudiar varias cosas, ¿verdad? Y ya en la sesión anterior más o menos le platiqué. Aquí está con rojo la tipicidad. Entonces, de la tipicidad tenemos que estudiar su terminología, su definición, la tipificación. Esto es algo muy importante, el tema de la tipificación, la naturaleza jurídica de la tipicidad, sus funciones, la diferencia entre tipo y antijuricidad, tipo, tipificar y tipicidad, y el elemento negativo que es la atipicidad, y también vamos a estudiar la falta de tipo. Entonces vamos a ver que un factor muy importante para que analicemos y estudiemos la tipicidad es el tipo penal, definitivamente, ¿verdad? Por eso es que está aquí en este cuadrito el tipo penal. Entonces, el tipo penal hay que estudiarlo en estos temas. ¿Qué otros nombres recibe el tipo penal? Su definición, qué función tiene dentro de la teoría del delito y la tipicidad. También este tema que es muy importante, que es el de los elementos o estructura del delito. Aquí es donde encontramos el tipo básico, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Eh, las clases de tipos penales y también la adecuación social del tipo. El tipo penal les va a servir a ustedes durante toda su carrera. Como fiscales van a tener que utilizar el tipo penal, como defensores, como abogados de la víctima y no digamos como jueces, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, así que pues ahí pongamos la mayor atención posible. Bueno, primeramente quiero tratar de dar las ideas más importantes para ya después entrar a la parte teórica, que eso me parece que ya ustedes lo han repasado y es de fácil comprensión, pero lo que necesito es que veamos que tipicidad es el encuadramiento o el encajamiento o la introducción o la realización de una conducta humana delictiva en un tipo penal. Es decir, que la conducta humana delictiva se acopla o se introduce o se encaja en un tipo penal. Y entonces, ¿qué es un tipo penal? Un tipo penal es una descripción que está en la ley penal como delito. Entonces, en la ley penal, el legislador escribió los delitos, pero realmente son tipos penales. Entonces, el legislador dijo: quien diere muerte a alguna persona cometerá homicidio, y al homicida se le aplicarán de 15 a 40 años de prisión. Entonces, cuando el legislador dice: quien matare a una persona cometerá homicidio, ahí está el tipo. Esa descripción es el tipo. O por ejemplo, cuando el legislador dice en la ley penal: quien tomare con violencia cosa ajena y sin autorización cometerá robo, porque hay violencia, ¿verdad?
Entonces, cuando el legislador hace esa descripción en la ley, ahí está el tipo penal. Entonces, cuando el sujeto activo hace en la realidad, en tiempo, lugar y modo, etcétera, ¿verdad? Lo que ya vimos. Lo que dice el tipo penal, entonces ahí aparece la tipicidad. Entonces la tipicidad, por eso es de que está la conducta humana aquí con gris y hay una flecha que señala el tipo penal. Entonces cuando se da ese acoplamiento entre, o como dicen en la doctrina, esa subsunción entre la conducta humana delictiva y lo que dice el tipo penal, entonces aparece la tipicidad. Si la conducta humana delictiva se identifica plenamente con el tipo penal, entonces hay tipicidad. Si la conducta humana delictiva no se encaja en el tipo penal, entonces no hay tipicidad. Aquí en esta figura que tenemos en la diapositiva aquí abajo, pues quise graficar el concepto en donde, por ejemplo, aquí tenemos un tipo penal. Tenemos un tipo penal que es ¿cómo se le llama este? Un cono azul, un cono azul. Este es el tipo penal. Esto es lo que describió el legislador en la ley. Y aquí abajito tenemos con rojo una esfera, aquí con amarillo, como decimos los uruguayos, tenemos un cubo y aquí con azul tenemos un cono, ¿verdad? Entonces tenemos la conducta humana real A, la conducta humana real B y la conducta humana real C. Entonces, si buscamos la identificación, si buscamos el acoplamiento, si buscamos el encuadramiento, la encuadrabilidad o la subsunción de estas figuras, vamos a encontrar que la esfera no encaja en el cono azul. Entonces, no hay tipicidad. Podemos ver que el cubo amarillo no encaja en el cono azul. Entonces, no hay tipicidad. Por eso es de que les puse una X acá. Podemos ver que el cono azul, este que está como conducta humana C, sí se identifica con el cono azul, que es el tipo penal. Entonces, aquí sí hay tipicidad, porque la conducta humana C es exactamente igual a lo que dice el tipo penal, es decir, cono azul con cono azul. Entonces, en este tercer caso, hay tipicidad. Entonces, esta es una gráfica que pretende trasladar el concepto, ¿verdad? Porque sucede lo mismo cuando el sujeto realiza la conducta humana delictiva y hace lo que el tipo penal dice, entonces ahí hay identificación entre la realidad y la ley penal. Entonces, si hay identificación y se reúnen todos los elementos, entonces vamos a estar en el segundo elemento del delito, que es la tipicidad. Ahora, si la conducta humana delictiva no encaja exactamente o no concurren todos los elementos del tipo penal, entonces no hay tipicidad. Bueno, esto lo señala el fiscal cuando hace la intimación en la primera declaración. Por ejemplo, el fiscal, según el artículo 82 del Código Procesal Penal, le dice al sindicado, porque usted el día tal, a tal hora, portando un arma de fuego, ingresó a la cantina tal, ubicada en tal lugar, se dirigió a la víctima, la vio, le habló, le mencionó el nombre y sacó el arma de fuego y le disparó en la cabeza y la mató. Eso fue lo que usted hizo. Y lo que usted hizo se encuentra regulado en el artículo 123 del Código Penal, que dice que el que mate a una persona intencionalmente comete homicidio. Así que usted cometió homicidio, porque usted hizo en la cantina lo que dice el artículo 123 del Código Penal. Entonces, usted eh, verificó el elemento de la tipicidad. Entonces, el Ministerio Público en la primera declaración hace un razonamiento de tipicidad, ¿verdad? Si lo que desea es que el juez ligue a proceso al sindicado y le dicte autoprocesamiento.
Lógicamente, el abogado de la víctima va a reforzar estos argumentos y el defensor, si lo lleva dentro de su estrategia de defensa, pues va a tratar de destruir o de desacreditar esa argumentación, ¿verdad? Bueno, entonces ahí podemos encontrar nosotros la aplicación de esto que estamos empezando a estudiar. Cuando el juez dicta auto de procesamiento, también veamos el 320, 321, 322 del Código Procesal Penal, también realiza esta argumentación. Recuérdense que las partes solicitan que el juez considere que el sindicado ha tipificado su conducta en el tipo penal. Pero finalmente el juez es el que decide en el auto correspondiente, ¿verdad? Si el juez considera que el sindicado posiblemente ha tipificado su conducta en el tipo penal del homicidio del 123 del Código Penal, entonces va a considerar que en ese caso hay tipicidad. Pero si el juez considera que el sindicado no encuadró posiblemente su conducta en el 123 del Código Penal, entonces va a considerar que en ese caso no hay tipicidad. Si considera que hay tipicidad, pues va a dictar auto de procesamiento. Si considera que no hay tipicidad, seguramente va a dictar falta de mérito, ¿verdad? Entonces, veamos por favor cómo aplicamos esto en la primera declaración. Ahora veamos, por favor, en el caso de la acusación y en la audiencia de fase intermedia. El fiscal, nuevamente, si miramos el artículo 332 bis, dice calificación jurídica. Entonces, lo que hace el fiscal es asegurar, el fiscal asegura que en ese caso concreto hay tipicidad, porque el acusado, cuando ingresó a la cantina portando un arma de fuego en tiempo, lugar y modo, y al dispararle y causarle la muerte a la víctima, encuadró su conducta en el artículo 123 del Código Penal. Entonces, eso es lo que asegura el fiscal en la acusación. El defensor puede atacar la existencia de la tipicidad, pero al final es el juez el que va a indicar si posiblemente hubo tipicidad o no. Si el juez considera que no encuadró el sindicado su conducta en el hecho, en el delito, en el artículo 123 del Código Penal, entonces posiblemente declarará un sobreseimiento o bien declarará una clausura provisional. Eso depende de otros factores. Pero si el juez considera que de acuerdo a la acusación y solicitud de apertura a juicio y de acuerdo a los medios de investigación que el Ministerio Público le ha presentado en la fase intermedia, si el juez considera que posiblemente el sindicado encuadró su conducta, lo que hizo en la cantina de disparar con arma de fuego en contra de la víctima y causarle la muerte, eso, lo que hizo en tiempo, lugar y modo, posiblemente se encuadra en el delito de homicidio regulado en el 123 del Código Penal, entonces el juez va a dictar auto de apertura y va a mandar al sindicado a que sea juzgado en un debate oral y público. Ya en el debate, el fiscal en los alegatos de apertura, y empieza indicando que el Ministerio Público está convencido de que el sindicado, cuando ingresó a la cantina, sacó el arma de fuego y le disparó a la víctima, causándole la muerte en tiempo, lugar y modo, lo que él hizo es homicidio, según el artículo 123 del Código Penal. Entonces, hay tipicidad, según el fiscal. El defensor puede contraargumentar esa tesis, ¿verdad? Se recibe la prueba y al final el fiscal, al emitir sus conclusiones, puede considerar que se ha confirmado la tipicidad porque los testigos fueron a declarar que vieron al acusado y lo identificaron plenamente cuando ingresó a la cantina con un arma de fuego y le disparó a la víctima. O sea que lo que él hizo en tiempo, lugar y modo en la realidad es lo que dice el artículo 123 del Código Penal. Por lo tanto, el fiscal
confirma la tipicidad y sobre esa base él pide una condena de 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de prisión, ¿ya? Y la tipicidad puede seguirse discutiendo en apelación especial o inclusive en casación. Entonces, como podemos ver, esto de la teoría del delito lo vamos a ir aplicando durante todo el procedimiento penal. Lo que sucede es que vamos a ir graduando eh, la intensidad del análisis de acuerdo a las etapas del proceso penal. Porque recuérdense que en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, el conocimiento es de posibilidad o de probabilidad. En cambio, en el debate ya es con mayor profundidad, ¿verdad? Entonces, por favor, antes de pasar a ver la parte teórica, lo que necesito es que ustedes vean en qué consiste el fenómeno de la tipicidad, cómo es que se forma el fenómeno de la tipicidad, qué elementos entran en juego ahí y cómo es que puede aparecer la tipicidad o cómo no puede aparecer la tipicidad, ¿ya? Entonces, para que haya tipicidad, necesariamente debe de haber una conducta humana real, probada con pruebas, ¿verdad? De las que vimos allá en procesal penal, y debe de existir un tipo penal, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que el Ministerio Público acusa a un marido porque fue sorprendido en un acto de infidelidad conyugal en tiempo, lugar y modo. Y hay videos, y hay testigos, y está la amante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puede ser que sí haya una conducta humana en tiempo, lugar y modo de infidelidad conyugal, pero en Guatemala no hay un tipo penal de infidelidad conyugal o de adulterio, ni para el hombre ni para la mujer. Entonces, en este caso, no habría tipicidad porque no hay tipo penal, ¿verdad? O, por ejemplo, que no se pruebe la conducta humana, ¿verdad? Puede estar el secuestro ahí, puede estar el delito de secuestro, el tipo penal de secuestro, ¿verdad? El del, el del artículo 201 del Código Penal, delito de plagio o secuestro. Está ahí el tipo penal. Pero la víctima no reconoció al acusado como su secuestrador, entonces no se probó la conducta delictiva de secuestro de él, por lo tanto no hay conducta humana que subsumir al tipo penal. De esa cuenta no habría tipicidad. Entonces, por favor, veamos que para que haya tipicidad debe de existir una conducta humana delictiva, ¿ya? Descrita y fundamentada en medios de investigación o en pruebas, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, debe de existir en la ley penal, en los artículos de la ley penal, código penal o leyes penales especiales, un tipo penal, que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Con todos los detalles. Entonces, esos son los dos elementos. Y la dinámica está en que si la conducta real encuadra en el tipo penal, hay tipicidad. Si no encaja, porque no entra bien, entonces no hay tipicidad y por lo tanto no hay delito. Por lo tanto, no hay pena que imponer, ¿ya? Entonces, esta es la lógica jurídica que se ha construido alrededor del tema de la tipicidad, ¿verdad? Bueno, entonces, si en caso hay dudas, por favor, pregunten porque este tema sí es muy importante, ¿verdad? Aquí tenemos unas diapositivas relacionadas con la tipicidad y vamos a meternos un poco a las complejidades que implica este tema, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a ver este temario, ¿verdad? Veamos la terminología. Bueno, la tipicidad como tal, el término o la palabra tipicidad proviene del alemán. Bueno, eso lo voy a describir así porque no sé alemán, ni menos ni soy alemán, pero lo voy a escribir así literalmente, ¿verdad? Pero si alguien sabe, por favor me dice. Dice la doctrina que tipicidad terminológicamente proviene del Tatbestand, ¿ya? Que para ellos es tipicidad y para nosotros, pues tipicidad es tipicidad en estos términos, ¿verdad? Y del italiano, el que aparece acá, y del español, tipicidad. Entonces,
Para nosotros, este elemento lo mencionamos como tipicidad, para los alemanes, das Bestam, y para los italianos, pues lo que aparece acá, ¿verdad? Que no muy lo sé leer, ¿verdad? Para los que hablamos español, tipicidad proviene del tipus del griego turos, símbolo representativo de una cosa figurada o figura principal de alguna cosa, a la que se le suministra una fisonomía propia. Es la representación de otra cosa, a su vez es emblema o figura de ella. Entonces, veamos de que la tipicidad es como un molde, ¿ya? Es como una figura que está esperando a ver si se le realiza o no, ¿verdad? Bueno, entonces esto es en cuanto al término tipicidad. Ahora veamos el origen de la tipicidad. Para adelantar una idea concluyente, debemos de tomar en cuenta que la tipicidad es el último elemento que ingresa a la estructura positiva del delito. Es el último elemento, ¿ya? Eh, Estuvieron los otros elementos gobernando las ideas penales acerca de la estructura del delito, la conducta humana, la antijuricidad y la culpabilidad, pero la tipicidad fue la última que ingresó. Y el pensamiento alemán y el pensamiento jurídico penal italiano fue el que ingresó ese último elemento que prácticamente vino a perfeccionar la idea de delito que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, eso es para adelantarles un poco la idea, me parece más importante acerca de el génesis o el inicio y el desarrollo de este concepto, ¿verdad? Bueno, veamos que la tipicidad se ha desarrollado en 6 etapas, en 6 etapas. La primera se da antes del siglo XVIII, es decir, es la etapa precientífica, en donde el delito quedaba a juicio del juzgador. Posteriormente, en la humanización del derecho penal se inspiraron 2 reglas, el de la legalidad penal, ¿ya? Pero fue Ernest von Belling quien aportó que no hay delito sin tipicidad. Entonces, prácticamente se le atribuye a Belling la idea concreta de tipicidad, ¿verdad? Hay algunas películas antiguas en donde se ve claramente que los monarcas o los reyes, los señores feudales de la Edad Media o sus delegados eran los que quedaba su libre voluntad si había o no había delito, ¿verdad? Si lo que había hecho el sindicado o el acusado o el detenido era o no era delito. Entonces quedaba mucho al criterio, a la voluntad o a la conveniencia del monarca. Entonces no fue sino hasta en esta primera etapa en donde pues se empezó a considerar que no debía de ser así, ¿verdad? Que si era o no era delito la conducta humana de una persona, debía de estar en la ley, no debía de estar en la voluntad del rey, porque el rey podía ser arbitrario o injusto. En cambio, en la ley ya descrita la conducta humana delictiva, pues ya no había margen a la arbitrariedad, ¿verdad? Por ejemplo, si un rey estaba juzgando la infidelidad de su esposa, por ejemplo, pues lógicamente el rey iba a condenar al amante, ¿verdad? Porque él era el afectado y para él era el crimen más grave que se podía haber cometido. Entonces, porque obviamente era su interés personal, pero quizá en otro caso para él no sería muy importante y por lo tanto no delictivo. Entonces, el tema de la tipicidad pasa por un tema de justicia, ¿verdad? Para evitar que los monarcas o la autoridad juzguen a su sabor y antojo y a su conveniencia, y que en unos casos califiquen tipos penales y que en otros no. En cambio, si el tipo penal ya está en la ley, entonces se reduce ese margen de arbitrariedad o voluntariedad para la consideración de que si una conducta es delictiva o no, ¿verdad?
En la segunda etapa, Max Ernesto Mayer aporta a la tipicidad el indicio de antijuricidad. Él considera de que cuando una conducta es típica es porque inicialmente es antijurídica. Entonces, si miramos el homicidio es típico porque está ahí en el 123 del Código Penal. Entonces, si está ahí en el Código Penal es porque es antijurídico, ¿ya? Por ejemplo, la violación sexual es típica porque está en el 173 del Código Penal, en ese artículo, 173 del Código Penal. Y si está en la ley penal es porque seguramente es antijurídica, ¿ya? Entonces, por eso dice que la idea es que cuando hay una conducta humana típica, hay indicio de antijuricidades. Pero esto tiene que ver también con las causas de justificación, porque dice indicio de antijuricidad. Eso no quiere decir que la antijuricidad sea absoluta. Puede ser que una conducta humana sea inicialmente o indiciariamente antijurídica, pero finalmente jurídica, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa. Si, por ejemplo, nosotros escuchamos de que una persona fue ligada a proceso por homicidio, decimos, pues hay que castigarla. Pero si después del análisis nos damos cuenta que esta persona mató por defender su vida y la de su familia, entonces, aunque haya matado, pues consideramos que lo que hizo al matar al ladrón, pues no es antijurídico, sino que es jurídico, porque defendió su vida y la vida de su familia, que es aún de mayor interés del Estado y de la sociedad proteger, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice ahí indicio de antijuricidad. En la tercera etapa, debemos de recordar que aquí estos penalistas empiezan a perfeccionar la idea de tipicidad. Eso es lo que empiezan a hacer estos penalistas, ¿verdad? Porque primero surge una idea, ¿verdad? Antes del siglo XVIII. Pero un siglo después de tanto estudio, los penalistas empiezan a comprender y a descubrir las dimensiones de la tipicidad e irla encajando a la idea del delito para posteriormente, pues, generar el último grito de la moda, indicando de que la tipicidad es un elemento más del delito, ¿verdad? Veamos la cuarta etapa, en 1930, Belling replantea su teoría, dice, la que planteó en su primera etapa, distinguiendo entre figura rectora, elementos típicos esenciales y tipo del delito, elementos típicos especiales de cada tipo penal en la ley penal. Miren, pues, cuando ustedes estudien sus posgrados, seguramente van a estudiar los textos originales, ¿verdad? Aquí lo que necesito que veamos es cómo va evolucionando la idea de la tipicidad. La tipicidad, no el tipo penal. La quinta etapa, George Dean, en la época hitleriana, alemana, destruye la concepción liberal de la tipicidad. Para él, el único criterio válido de licitud es la potencialidad que el hecho tiene de vulnerar o poner en peligro el orden moral que emerge el pueblo y la raza. Debemos de recordar que todas estas explicaciones acerca de delito van a responder a una concepción social. Si, por ejemplo, nosotros somos pro derechos humanos, si somos pro democracia, si somos pro sociedad, si somos pro Estado democrático, entonces vamos a defender la ley y vamos a defender el tipo penal y la tipicidad. Pero debemos de recordar que en el caso de la época hitleriana, ellos lo que deseaban era tener el control absoluto y decidir, inclusive a su propia voluntad o con arbitrariedad para, pues, aniquilar a sus opositores, ¿verdad? Entonces, por eso, en esta quinta etapa hay cierto retroceso de la tipicidad, porque pues prácticamente se considera que la tipicidad es innecesaria, ¿verdad?
En la actualidad, la tipicidad formada por la conducta humana y el tipo penal es innegablemente un elemento positivo del delito. La tipicidad se consolidó finalmente como un elemento positivo del delito de la mano del tipo penal, ¿verdad? Entonces ahora no se discute, no se discute si la tipicidad es o no elemento positivo del delito. La tipicidad categóricamente es un elemento positivo del delito. Aquí solo lo que estamos viendo es cómo fue evolucionando. Pero ya ahora, pues ya está consagrado eso, ¿verdad? ¿Qué es la tipicidad? Entonces, por favor, aquí no debemos de confundir tipicidad con tipo penal. Eso es lo que no debemos de hacer. Y menos tipicidad con conducta humana delictiva. Entonces, cuando definimos la conducta humana delictiva, la definimos como un elemento positivo del delito que consiste en un comportamiento humano, activo o pasivo, doloso, culposo o preterintencional, real en tiempo, lugar y modo, que causa un daño por estar calificado en la ley penal. Entonces, de esa manera podemos definir el comportamiento o la conducta humana delictiva. Ahora, ¿cómo vamos a definir la tipicidad? La tipicidad es otro elemento positivo del delito. Es otro elemento positivo del delito. Por el que la conducta humana delictiva se encuadra en un tipo penal. Se encaja en un tipo penal. Entonces, cuando definamos la tipicidad, debemos de mencionar la conducta humana delictiva y el tipo penal y su encuadrabilidad, ¿verdad? Entonces, por favor, se utiliza también la palabra subsunción. Subsunción o subsumir es acoplar, meter, introducir, matizar, rellenar, algo que encaja con otra cosa, ¿ya? A eso se refiere la tipicidad, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un poco de teoría, ¿verdad? Esto es de repasarlo antes del examen bien, bien, memorizárselo y tener listas las respuestas ahí por si al examinador le interesa. Pero esto tiene aplicación a los casos concretos, que es precisamente lo que me parece lo más importante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver entonces lo que es la tipificación. La tipificación, ¿ya? Conducta humana dentro del tipo penal. Bueno, entonces aquí lo que pretendo es que veamos ya la esencia de la utilidad de la tipicidad, ¿verdad? Y los dos grandes elementos que conforman la tipicidad, que es la conducta humana delictiva, que está en la realidad, en tiempo, lugar y modo, y el tipo penal, que está en la ley. Entonces, por favor, veamos, aquí está la conducta humana delictiva, en el número 1, y tenemos el tipo penal acá en el número 2. Entonces, cuando se da esa encuadrabilidad o esa adecuación, entonces aparece la número 3, que es la tipicidad, ¿ya? Entonces, para determinar si hay o no tipicidad, debemos de analizar los elementos del tipo penal y debemos de analizar los elementos de la conducta humana real. Entonces, debemos de analizar esos dos elementos, ¿ya? Entonces, de ese análisis, que es un análisis comparativo, vamos a determinar si hay tipicidad o no hay tipicidad. Bueno, eh, para que veamos lo importante que es esto, este razonamiento comparativo del cual vamos a sacar una conclusión, pues se utiliza o sea, otras profesiones u otras áreas del conocimiento humano, u otras áreas científicas. Inclusive nosotros, pues, lo utilizamos de manera diaria en nuestra vida personal, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo.
cuando uno llega con el médico, le dice, mire, ¿y usted qué síntomas tiene? Le dice el doctor al paciente, el médico al paciente. Entonces el paciente le dice, mire, fíjese que yo, pues, hace como unos 5 o 3 días, pues fíjese que fue un convivio navideño, estuve con unos amigos, y fíjese que pues de hace como 3 o 4 días, pues empecé con dolor de cabeza, con tos, y tengo mucho frío, y pues me duele el estómago, y siento que no puedo respirar. Entonces, el paciente le da sus síntomas reales, ¿verdad? Estamos del lado de la conducta humana, de la realidad. El médico sabe, de acuerdo a su ciencia, a lo que dice la medicina, que el coronavirus tiene ciertas características, ¿ya? Y él hace la comparación. Dice, lo que siente este paciente o lo que tiene este paciente son los mismos síntomas del coronavirus, ¿verdad? Por ejemplo, del COVID. Entonces, ¿qué conclusión saca el médico? Bueno, este paciente posiblemente tenga coronavirus. Entonces, vamos a hacerle la prueba para determinar con toda certeza si tiene o no tiene. ¿Ya? Entonces, lo mismo vamos a hacer acá, lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo el acusado o el sindicado en la cantina? ¿Qué fue lo que hizo en la realidad? Entonces, aquí tenemos la conducta humana real. ¿Qué fue lo que hizo? Con todos los elementos, ¿ya? Con todos los síntomas. ¿Y qué es lo que dice la ley? ¿Qué elementos o qué síntomas señala la ley? Y si encontramos que hay coincidencia, entonces hay tipicidad. Ese es el gran trabajo que hacen los fiscales, que hacen los abogados de la víctima, que hacemos los defensores, que hacen los jueces, los magistrados, y por eso nos pagan. Y por eso les van a pagar a ustedes. Entonces, si ustedes controlan bien esto, pues van a tener avances muy significativos en su formación profesional, van a ir puliendo estos conocimientos y pues esto les va a servir sin lugar a dudas para el ejercicio de la profesión en el área penal. Vamos a ver, por ejemplo, hay una señorita que busca un príncipe azul y ella dice, mi príncipe azul debe de ser muy simpático físicamente, debe de ser sincero, debe de ser respetuoso, debe de ser un caballero, debe de ser educado. Entonces, ella crea un perfil, ¿verdad? Su cabeza. Y entonces, ese es el tipo penal. Y de ahí conoce a un joven que tiene todas las características que ella busca. Y dice, este fulanito, pues es simpático, es agradable, es responsable, es trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él cumple con mi expectativa. Conclusión, es mi príncipe azul. Es el razonamiento comparativo que hacemos constantemente. Entonces, esto mismo vamos a hacer acá, en la tipicidad. Es lo mismo, ¿ya? Y eso es lo que hace el juez de paz ahí en el juzgado de paz, el juez de primera instancia, el juzgado de instancia, en las magistraturas, en las fiscalías, en las defensorías. Este es el trabajo que hacemos los abogados de derecho penal todos los días, ¿ya? Entonces, por favor, a eso es a lo que le debemos de poner atención, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, por favor, entonces, que ese es el marco general de la tipicidad. Pero esto tiene, pues, más complicaciones, ¿verdad? O sea, tampoco es así tan sencillo, sino que tiene sus detalles, que es precisamente lo que exige que nosotros, los abogados, nos mantengamos en constante estudio, ¿verdad? Porque esto es ciertamente inagotable, ¿verdad? Y cada caso, pues, requiere un análisis especial. Entonces, pues, aparte de esta idea que les doy, que es un marco, también es necesario que analicemos el caso concreto, que analicemos los artículos específicos y lleguemos a las conclusiones si hay tipicidad o no hay tipicidad
en el caso concreto, ¿verdad? Bueno, veamos, por favor, cuáles son los elementos del tipo penal. Veamos de que los elementos del tipo penal son dos. Ya los vamos a ver con detalles. Aquí se los voy a dar así rapidito. Está el tipo objetivo y está el tipo subjetivo. Es decir, el tipo objetivo es lo que está afuera y el tipo subjetivo es lo que está adentro. Es decir, es el tipo externo y es el tipo interno. O sea que cuando nosotros leemos en el Código Penal quien diere muerte a alguna persona, ese es el tipo penal. Entonces, en esa descripción hay elementos externos y hay elementos internos. ¿Cuáles son los elementos externos? Los que yo leo, ¿ya? Con mi sentido de la vista. Y entra a mi cerebro y ahí en mi cerebro lo proceso. Esos son los elementos externos. Los elementos internos son los que muchas veces no están ahí en las letras o en las palabras, pero yo sé por mi conocimiento jurídico, porque para eso estoy estudiando, que ahí están, ¿ya? Por eso son internos. Algunas veces no se ven, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, por ejemplo, están un poquito adelantados, ¿verdad? El elemento objetivo, están los elementos normativos, descriptivos, y el elemento interno, el tipo subjetivo, el dolo, la culpa y la preterintencionalidad. Lo que vimos del dolo y la culpa y la preterintencionalidad en la conducta humana delictiva es lo mismo que vamos a ver por acá. Entonces, por eso es que hay que ir teniendo claras las ideas para que después ya solo las acomodemos a cada una de nuestras necesidades en cada uno de los temas, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí estamos del lado del tipo penal. Entonces, el tipo penal, para poder analizarlo, debemos de determinar en qué artículo está el tipo penal. Entonces, vamos a encontrar el artículo 123 del Código Penal. Vamos a encontrar que ese tipo penal tiene un nombre y el legislador le ha dado homicidio. Igual puede ser robo, puede ser hurto, el nombre que se le da, ¿verdad? El tipo penal es la descripción, es decir, es el conjunto de palabras, frases u oraciones, sustantivos, verbos, adverbios, artículos, etcétera. O sea, descripciones de juicios, ya, enunciativos jurídico-penales. Entonces, en este caso, el tipo penal que está en el 123, que es un tipo penal muy sencillo, por eso siempre lo utilizo de ejemplo, el tipo penal concreto es quien diere muerte a alguna persona. Este es el tipo penal en esencia, ¿verdad? Esta es la figura, este es el cono azul, ¿ya? Ese es el tipo penal. Pero al tipo penal lo rodean una serie de elementos, que precisamente son los que vamos a estudiar en este cuadrito y en otros, ¿verdad? En ese tipo penal hay un sujeto activo. ¿Quién puede ser sujeto activo según el tipo penal? Hay un sujeto pasivo, hay un bien jurídico tutelado, hay un elemento personal. Hay también, por favor, hay un verbo rector. Todos los tipos penales van a tener siempre un verbo, siempre van a tener un verbo. Y nosotros lo debemos de identificar. También en el tipo penal hay un supuesto lógico, es decir, debe de existir una condición para que se pueda dar el tipo penal. Hay un elemento interno, ya que puede ser, que a veces está descrito en el tipo penal o a veces no. Y hay también elementos normativos, descriptivos y otros elementos. Eso va a depender de la complejidad del tipo penal. Y pues aprovechando de una vez el artículo, pues esto ya no forma parte del tipo penal, pero el tipo penal genera una pena relativamente determinada, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos un análisis del tipo penal desde el lado dogmático, desde el lado de la ley penal, debemos de considerar establecer estos elementos si queremos conocer el tipo penal, ¿verdad? Porque esto nos va a servir
cuando comparemos con lo que supuestamente hizo el sindicato, a ver si lo que él hizo se identifica con estos elementos. Bueno, como ya les dije, pues en este caso tenemos el ejemplo de el homicidio. Y entonces el tipo penal de homicidio está aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el número 3, es esta parte descrita es literal. Es literal. Si usted compara el artículo 123 con lo que está escrito acá, es literal. Entonces, el tipo penal consiste en quien diere muerte a alguna persona. ¿Cuántas palabras tiene el tipo penal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tipo penal tiene 6 palabras, ¿ya? Quien diere muerte a alguna persona. Entonces, en este tipo penal, en estas 6 palabras, van a haber o deben de estar todos estos elementos. Entonces, para eso debemos de hacer una labor interpretativa de esta ley, ¿verdad? Una labor interpretativa, o como dicen los doctrinarios, una labor hermenéutica de este artículo, es decir, interpretativa. Bueno, entonces, por favor, veamos que este tipo penal está en el artículo 123. Su nombre es homicidio, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el sujeto activo acá? Fíjense que aquí donde dice quien diere muerte, no está pidiendo o no está exigiendo un sujeto especial, ¿verdad? No está pidiendo una persona específica, sino que está diciendo que puede ser cualquiera, un homicida puede ser cualquier persona, siempre y cuando pues tenga 18 años, porque debemos de recordar que el derecho penal solo se aplica a adultos, solo se aplica a adultos. El derecho penal no se aplica a menores de edad, ¿ya? Lo que sí es cierto es que el derecho penal es subsidiario del derecho de la niñez y de la adolescencia, pero es subsidiario. No es que el derecho penal se aplique a los menores de edad, técnicamente conocidos como niños, niñas y adolescentes. Entonces, por favor, veamos de que en este caso, en este tipo penal, ¿quién es el sujeto activo? Cualquier persona mayor de edad. Eso quiere decir que una persona de 18 años puede ser homicida. No importa si es hombre, si es mujer, si es indígena, si es maestro, si es doctor, si es abogado, no importa. Cualquiera, una persona de 30, de 50, una persona, un adulto mayor, una persona de la tercera edad, un anciano, puede ser sujeto activo porque este artículo no especifica que el sujeto activo deba de tener una característica especial. Entonces, por eso es que aquí dice que el sujeto activo puede ser cualquier persona. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Entonces, si usted ve el infanticidio, en el infanticidio, el artículo 128 más o menos del Código Penal, por favor, busquémoslo, dice que únicamente puede ser infanticida la madre, dice. La madre. Entonces, eso quiere decir que el sujeto activo en el infanticidio solo puede ser una mujer, y no cualquier mujer, sino que la mamá de ese bebé. Pero ¿por qué el sujeto activo ahí es una mujer y debe de ser la mamá de ese bebé? Porque el artículo del 128 más o menos del Código Penal exige que sea una mujer y que sea la mamá. 29. A 129, muchas gracias, disculpen, oye. Bueno, entonces ahí es en donde nosotros debemos de ir haciendo el análisis del tipo penal. Ahora, el sujeto pasivo.
En este caso debemos de recordar que el derecho penal protege a todas las personas, ya sea adultos, ya sea a ancianos, a niños, o sea, no importa. Entonces, aquí sí, cualquier persona, no importa la edad, puede ser sujeto pasivo. Ahora veamos, por ejemplo, en el caso, sigamos con el infanticidio. En el infanticidio 129, gracias compañera, en el 129 claramente se dice que el sujeto pasivo para infanticidio solo puede ser un hijo que haya, que tenga un día de nacido, 2 días de nacido, ¿ya? Entonces, veamos el 129 del Código Penal. Ahí dice que la madre que impulsada por motivos únicamente, íntimamente ligados al Estado, le produzca indudable alteración psíquica, mataría a su hijo durante su nacimiento o antes que haya cumplido 3 días. Antes que haya cumplido 3 días. Eso quiere decir que si la mamá mata al hijo el primer día o el segundo día, eso es antes del tercer día, ¿verdad? Vamos a encontrar que el sujeto pasivo debe de tener esas características. Debe de ser un recién nacido de ese día o del siguiente día, ¿ya? Para ser sujeto pasivo de infanticidio. Ahora, ¿qué pasaría si la mamá mata a su hijo recién nacido de 5 días? Cinco. Entonces, en ese caso, no se da el infanticidio, porque la mamá mata a su hijo al quinto día de nacido. Entonces, en ese caso, lo que se da es el parricidio. Ya no sería infanticidio, porque el infanticidio, según el 129, exige que la mamá, como sujeta activa, mate a su hijo el día del nacimiento o al día siguiente, como sujeto pasivo, activo. Y ese 129, como sujeto pasivo, exige que el hijo muera el día de su nacimiento o al día siguiente. ¿Ya? Entonces, si se dan esas condiciones, según el 129, entonces será infanticidio. Ahora, si se dan otras condiciones, puede ser que sea parricidio o sea otro delito, pero no será infanticidio. Entonces, por favor, debemos de saber interpretar quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo según el tipo penal, porque eso nos va a servir para compararlo con el caso concreto posterior, ¿verdad? Bueno, veamos que todos los tipos penales tienen uno, dos o más bienes jurídicos tutelados. Normalmente tienen uno, pero pueden tener dos o tres, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver solo uno. Entonces, cuando veamos este tema vamos a entrar en mayores detalles, pero vamos a encontrar que en el Código Penal los tipos penales están clasificados por bienes jurídicos. Entonces ahí dice bienes jurídicos, por ejemplo, delitos contra la vida, y ahí están todos los delitos contra la vida. Entonces, el Código Penal nos facilita esa identificación de cuál es el bien jurídico tutelado en los tipos penales. Entonces, en el caso del homicidio, lo que se protege en el tipo penal, lo que se pretende que no se vulnere es la vida. Entonces, el bien jurídico tutelado acá es la vida, ¿verdad? Ahora, cuando ya ocurre el homicidio, cuando ya matan a la persona, entonces ahí ya sería el bien jurídico tutelado vulnerado, que ya es cuando ya el bien jurídico fue violado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de tipo penal, tenemos que hablar de que está siendo protegido por el tipo penal, que en este caso sería la vida. Para el robo es el patrimonio. En la violación sexual sería la libertad sexual, etcétera, ¿verdad? Ahora veamos el elemento material. El tipo penal va a proteger
el lugar en donde recae el tipo, la acción delictiva. Entonces, en este caso, si la persona muere, entonces lo que se afecta es a la persona, ¿verdad? Es decir, porque la persona muere, deja de vivir. Entonces, el elemento material en este caso es la persona, porque sobre ella recae la acción delictiva. Por ejemplo, en la violación, ¿qué pasa con el delito de violación? Debemos de recordar de que en este caso la acción delictiva recae sobre la persona de la víctima. Ahora en el robo, ¿sobre qué recae la acción delictiva? Sobre el bien o el objeto robado, ya que es un bien mueble. En el caso, por ejemplo, de la usurpación, ¿sobre qué tipo de materialidad recae la usurpación? Sobre bienes inmuebles. Entonces, en el caso del homicidio, el elemento material es la persona, porque la persona es la que pierde la vida, ¿verdad? Ahora veamos el verbo rector. En el tipo penal que tenemos aquí subrayado y en cualquier tipo penal siempre va a haber un verbo que va a indicar cuál es la acción o el movimiento que debe de observar el sujeto activo para castigarlo, ¿ya? Entonces, si nosotros buscamos en esta descripción el verbo, claramente dice quien diere muerte a alguna persona, es decir, el verbo aquí es dar, pero está explicado con el sustantivo muerte, ¿ya? Dar muerte. Entonces, el verbo es dar. Entonces, el que dé muerte, independientemente de qué forma, si de un balazo, si de un machetazo, si de un leñazo, eso es independiente, porque son las variantes que se pueden encontrar en el verbo dar. Entonces, el verbo es dar. Ahora, por favor, vean el artículo 132 del Código Penal y vean cuál es el verbo rector ahí. Dice, quien matare, dice. Entonces, en el delito de asesinato, o perdón, en el tipo penal de asesinato, el verbo es matar, ¿ya? Entonces, miren, pues, al final son palabras diferentes, pero implican lo mismo, ¿verdad? Porque aquí es dar muerte, y allá es matar. ¿Y qué es matar? Es dar muerte, ¿ya? Entonces, pero, sin embargo, por las exigencias de la dogmática, debemos de entrar a ver estas minuciosidades. Entonces, todos los tipos penales van a tener un verbo, y eso es lo que nos va a guiar para establecer si el sujeto activo cometió o no el tipo penal. Supuesto lógico. Para que, para que se cometa el tipo penal o el resultado del tipo penal, debe de haber una condición previa. En este caso, es lógico que para darle muerte a la víctima debió estar viva. Entonces, de viva pasó a muerta, ¿ya? Entonces, hay que demostrar que la víctima, antes del disparo, estaba viva y que como producto del disparo murió, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a una persona le da un infarto a las 10 de la noche y llega el asesino y a las 4 de la mañana le dispara en la cabeza? Es decir, que la víctima ya estaba muerta desde las 10 de la noche y a las 4 de la mañana recibió los disparos. Entonces la pregunta es, ¿el que disparó cometió homicidio o asesinato, matando a alguien que ya estaba muerto o a un cadáver? Entonces todos por repulsión decimos, ah, sí, sí lo mató, pues ya estaba muerto, pero lo quería matar. Sí, pero entonces no es en sí un homicidio absoluto, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es de que para cometer el tipo penal, el mismo tipo penal dice o nos da a entender cuál es la condición previa que se debe de cumplir para poder cometer el tipo penal. En el caso del homicidio, es de que el sujeto pasivo esté vivo, previo a morir como producto de la acción delictiva. Pero si el sujeto pasivo ya está muerto, entonces ya no sería homicidio, ¿verdad?
Elemento interno, esto es muy importante. El elemento interno está conformado por las tres variantes que ya vimos, ¿verdad? El dolo, la culpa y la preterintencionalidad. Y aquí encontramos la misma teoría. ¿Cuáles son los elementos del dolo? Conocimiento y voluntad. ¿Cuáles son los elementos de la culpa? Falta de dolo, violación al deber de cuidado y resultado delictivo. ¿Cuáles son los elementos de la preterintencionalidad? El dolo y la culpa. Entonces, aquí en los elementos internos se da lo mismo, ¿verdad? Se da lo mismo. ¿Cuáles son las variantes del dolo? Dolo directo y dolo eventual. ¿Cuáles son las variantes de la culpa? La imprudencia, la negligencia y la impericia. Y la preterintencionalidad que no tiene variantes, ¿verdad? Entonces, toda esa teoría que ya vimos en el primer elemento, la vamos a aplicar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificamos nosotros aquí quién diere muerte a alguna persona? Si aquí no aparece la palabra dolo. Entonces, miren pues, el elemento interno se identifica de las, o lo encontramos o lo hallamos de la siguiente manera. Algunas veces el elemento interno está mencionado en el tipo penal. Por ejemplo, en el homicidio culposo o en el incendio culposo. Ahí la ley dice, es homicidio culposo y describe. Entonces, ahí mismo dice que es culposo. Entonces, el elemento interno es culposo, ¿ya? Ahora veamos el homicidio preterintencional. Es homicidio preterintencional. Y ahí está diciendo que es preterintencional. Entonces, su elemento interno es preterintencional, ¿ya? Ahora, en el caso del dolo, el dolo a veces no aparece. No aparece, ahí no aparece la palabra dolo. D de dedo, o de oso, L de loma, o de oso. No aparece la palabra dolo. Entonces, si no aparece en el tipo penal, es porque el tipo penal es doloso, ¿ya? Ahora, si el mismo tipo penal dice dolo, entonces, lógicamente es dolo, ¿ya? Entonces, ahí es en donde debemos de tener cuidado. Entonces, ¿cuál sería la regla acá? Si la norma, si el tipo penal no dice nada, como en el caso del homicidio, entonces el elemento interno de este tipo penal es el dolo. Ahora, si el tipo penal menciona dolo, culpa o preterintencionalidad, entonces, ¿cuál sería el elemento interno? Pues el que dice el tipo penal, ¿verdad? Entonces, el ejemplo más claro, uno de los ejemplos más claros que tenemos es el del homicidio. ¿Quién diere muerte a alguna persona? ¿Dice dolo aquí? No. ¿Dice culpa aquí? No. ¿Dice preterintencional aquí? No. Preterintencionalidad, perdón, no. Entonces, es dolo. Ahora, si dijera, quien diere muerte dolosamente a alguna persona, entonces ahí el elemento sería doloso, con mayor certeza y mayor facilidad, ¿verdad? Si el tipo penal dijera, quien diere muerte culposamente, entonces el elemento interno es la culpa. Si el tipo penal dijera, quien diere muerte preterintencionalmente, entonces el tipo penal sería preterintencional. Bueno, entonces, para concluir con esto, si el tipo penal menciona dolo, culpa o preterintencionalidad, así lo será el elemento interno. Si el tipo penal no dice nada cómo sucede en el homicidio, entonces el elemento interno es el dolo, ¿ya? Entonces, de esta manera debiéramos nosotros analizar todos los tipos penales y lo vamos a hacer con los tipos penales más importantes ya en la parte especial, ¿verdad? Ahora veamos mire, estos de los elementos normativos y descriptivos solo vamos a mencionar para tener una idea, porque sí son un poco abstractos, ¿verdad? Los elementos normativos son elementos que dan margen a la interpretación y a la valoración más que todo, ¿verdad? Cuando tenemos elementos normativos, lo que hace el legislador
es dejar que el juzgador interprete y a raíz de varias opciones diga si el caso concreto está en una de esas opciones, ¿ya? Entonces, esos son los elementos normativos. Ahora, los elementos descriptivos sí nos indican con claridad y precisión qué es lo que debemos de entender del tipo penal. Entonces, el legislador, cuando describe el tipo penal, nos señala sin lugar a dudas y con solo una opción qué es lo que debemos de entender. Entonces, cuando estamos ante el tipo penal así, es porque tiene elementos descriptivos. Bueno, en el tipo penal de homicidio, a mí me parece que el elemento interno, perdón, el elemento normativo no es muy claro, ¿verdad? Pero podemos, para empezar a estudiar este elemento, indicar que en el tipo penal de homicidio, quien diere muerte a alguna persona, podemos encontrar un elemento normativo que es dar muerte. ¿Por qué dar muerte? Porque hay muchas formas de dar muerte. Se puede dar muerte de un balazo, de 2 balazos, de 3 balazos, de un botellazo, de una puñalada, de un machetazo, de un leñazo. Bueno, de varias formas, empujando a una persona de un segundo, de un tercer nivel. Entonces, se puede dar muerte de diferentes formas. Eso de dar muerte, eso tiene muchas opciones, ¿ya? En la vida real. Entonces, ese es un elemento normativo. Ahora, un elemento descriptivo es el que nos dice con precisión qué es lo que el legislador nos quiere decir. Por ejemplo, ¿quién? Entonces, cuando decimos quién, entendemos que puede ser cualquier persona de la vida real, no importa, aunque sea adulta es suficiente. Muerte. Nosotros logramos identificar quién está muerto y quién está vivo, sí, lo podemos hacer claramente. Sí, Lick, es que fíjese que está en estado de coma. Bueno, si está en estado de coma, ¿la persona sigue viva o está muerta? Entonces, bueno, es que fíjese que todavía le está funcionando el cerebro, todavía le está funcionando el corazón. Entonces la persona todavía está viva, todavía tiene los signos más esenciales, todavía le están funcionando, entonces la persona está viva. Cuando su corazón y su cerebro y sus signos vitales ya no funcionan, entonces hasta ese momento ya la persona va a estar muerta. O sea que nosotros sí podemos entender quién está vivo y quién está muerto, ¿verdad? Entonces, ese sería un elemento descriptivo. Miren, pues yo estoy tratando de dar ejemplos. Eso no quiere decir que sean absolutamente correctos, ¿verdad? Tal vez cuando ustedes lo discutan con su profesor en la maestría, tal vez van a ser de otra opinión, pero lo que necesito es de que vayamos identificando estos elementos en los tipos penales, ¿verdad? Y alguna persona que es la víctima, que puede ser cualquier persona, ¿verdad? Hay algunos tipos penales que son muy complejos, ¿ya? Y tienen otros elementos típicos, como por ejemplo el caso del infanticidio. Ese me gusta, ese siempre lo pongo yo de ejemplo porque fíjense que me ayuda mucho, o sea, me ayuda mucho porque tiene muchos elementos, entonces ese me ayuda bastante, ¿verdad? Entonces el tipo penal de infanticidio dice la mujer que esté sometida a condiciones propias de su estado. Entonces, esos son elementos adicionales que están ahí en el 129. Entonces, no todos los tipos penales tienen otros elementos típicos, ¿ya? No todos, ¿ya? Algunos sí, algunos no. Y la pena relativamente determinada, esta no forma parte del tipo penal, no forma parte del tipo penal. Pero de una vez lo estudiamos y pues para el homicidio, el legislador fijó en la ley de 15 a 40 años de prisión, ¿verdad? De 15 a 40 años de prisión. Esto recuérdense que está relacionado con lo que es la consumación, el grado de tentativa, la autoría y la complicidad, como lo vimos
en el caso de el intercriminis, ¿verdad? Bueno, entonces miren, pues esto lo estamos haciendo un poquito rápido, pero hemos finalizado de analizar el homicidio. Entonces, estos son los síntomas de la enfermedad. Estos son los síntomas de la enfermedad. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo el acusado en la cantina. Según las pruebas, ¿qué fue lo que hizo el acusado en la cantina? Porque lo que hizo el acusado se debe de probar en el juicio, ¿verdad? Si el fiscal me dice, mire, señor juez, fíjese que llegó el acusado, le disparó a la víctima y le causó la muerte. Y mi testigo fundamental es la víctima porque va a venir a declarar. Entonces yo digo, bueno, entonces no la mató. Es algo que lógicamente no sucede en la realidad porque sería una cuestión muy... Eh, un error muy grave del MP, ¿verdad? Pero es para que tengamos claridad. Entonces, por ejemplo, si llega el fiscal y me dice eso, yo le digo, entonces no murió. Entonces yo no voy a creer que el acusado haya matado a la víctima, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo el sindicado en la cantina? Según el MP, pero sobre todo según los medios de investigación. ¿Qué fue lo que hizo el acusado en la cantina? Según la acusación y según lo que resulta de los medios de investigación. ¿Qué fue lo que hizo el acusado en la cantina? Según el MP, de los alegatos de apertura y en las conclusiones, y de lo que resulta sobre todo de las pruebas. Entonces vamos a suponer que estamos en el debate, porque ahí es en donde más se profundiza en esto, ¿verdad? Y vamos a suponer que hay testigos, y hay peritos, y hay un montón de pruebas que tiene el MP, y pues nosotros como jueces hemos llegado a considerar que pues esto fue lo que hizo el acusado en la cantina. Dice que el acusado Carlos Fulano, ya es un caso supuesto, Carlos Andrés Madrid Costa, de 25 años de edad, el 5 de febrero del 2020, a eso de las 6:30 de la noche, ingresó a la tienda La Merced, ubicada en la cuarta calle, 1-11, zona 2 de Cobán, Alta Verapaz, portando el arma de fuego Prietro Beretta de 9 milímetros, con registro, todos los detalles, ¿verdad? Se acercó a la víctima, Luciano Manuel Cartagena Cuellar, y de 40 años de edad, y le disparó en una ocasión en la región de la cabeza, por lo que le causó la muerte en el acto, dándose posteriormente a la apresurada fuga, dicen los fiscales, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esto es lo que creemos nosotros que hizo el acusado como jueces, ¿ya? Y creemos en eso porque los testigos lo vinieron a afirmar. Entonces, ahora veamos si la conducta humana delictiva real tiene los mismos elementos del tipo penal. Pero antes de eso, analicemos la conducta por su lado, ¿verdad? Entonces, miren, pues, estamos haciendo estos ejercicios que son muy sencillos, pero lógicamente esto se complica cuando pues, el caso es real o es de crimen organizado, o es de narcotráfico, o es secuestro, o es violación, o hay muchas pruebas, ¿verdad? Entonces, esto se tiene mayores complicaciones, pero lo importante es de que vayamos recordando esto y vayamos poniendo esto en su lugar y creando una buena base, ¿verdad? Bueno, artículo no, nombre del tipo penal no, porque esto es lo que tenemos en el tipo penal. Entonces, esto no corresponde al análisis de la conducta humana delictiva. Bueno, sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo en este caso? Es un hombre y es mayor de edad. Entonces, en este caso, cumple con el requisito del sujeto activo del tipo penal, pero eso vamos a concluir posteriormente. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el señor Manuel Cartagena Cuellar, de 40 años de edad. ¿Qué
bien jurídico se le violentó a la víctima? La vida. Mire, en el tipo penal se le protege, ya en la conducta humana delictiva se le violenta, ¿verdad? ¿Sobre quién recayó el disparo y la muerte? Sobre la persona de la víctima. ¿Cuál fue la conducta rectora de el acusado? Pues le dio muerte. ¿Cómo le dio muerte? Le dio muerte con un disparo de arma de fuego. Ese fue el mecanismo. No utilizó un leño, no utilizó un machete, y aquí hay causalidad, ¿verdad? Porque sabemos de que dispararle la cabeza a una otra persona, pues le causa la muerte, ¿verdad? Bueno, supuesto lógico, la víctima estaba en la cantina. Cuando recibió el disparo, murió. Entonces, el supuesto lógico es que estaba vivo. Después, por el disparo, murió. Lo que hizo el acusado, ¿es doloso, es culposo o es preterintencional? Bueno, todos sabemos que disparar un arma de fuego a la cabeza de otra persona se le causa la muerte. Y eso lo sabía el acusado. Y él llegó y le disparó, o sea que tenía la intención, porque ¿para qué llevaba el arma? Entonces, ahí hay dolo, conocimiento y voluntad, ¿verdad? Dolo, en mi opinión, es directo porque él ya sabía que iba a la cantina, vio a la víctima y le disparó. Entonces, hay dolo, ¿verdad? Directo, pero con dolo es suficiente. Elementos normativos. Dar muerte con disparo de arma de fuego, que fue la modalidad que utilizó él. ¿Verdad? No utilizó un machete, no utilizó un leño, sino que fue arma de fuego. Elementos descriptivos. En este caso, tenemos un sujeto activo, que es Carlos Andrés Madrid Costa, de mayor de edad. Tenemos la muerte de la víctima por disparo de arma de fuego, y tenemos a la víctima, quien es una persona masculina de 40 años, ¿ya? No hay otros elementos típicos. Entonces, los elementos que me sirven para hacer el análisis fundamentalmente son estos que tenemos por acá. Son estos, ¿verdad? Son estos que tenemos acá, ¿ya? Estos son los que me van a servir para hacer el análisis. Entonces ahora veamos si estos elementos que estamos por acá subrayando, si estos encajan en los elementos del tipo penal. ¿Ya? Vamos a ver si encajan positivo o si no encajan negativo. Tienen que ser todos. No puede ser uno, no pueden ser dos, sino que deben de ser todos. Bueno, entonces, sujeto activo, en el caso concreto, mayor de edad. Sujeto activo, en el tipo penal, mayor de edad. O sea que en el primer punto es coincidente, ¿ya? Segundo punto, sujeto pasivo. Luciano Manuel Cartagena Cuellar, de 40 años de edad. Cualquier persona, no importa la edad. Entonces, para el segundo elemento, es coincidente. Bien jurídico violentado en la conducta humana real, la vida. Bien jurídico tutelado en el tipo penal, la vida. También es coincidente. Es positivo, ¿verdad? Elemento material en la conducta real, la persona de la víctima. Elemento material en el tipo penal, la persona de la víctima. Entonces, es positivo también. Verbo rector. ¿Cuál fue el verbo que describe, cuál es el verbo que describe la conducta fundamental delictiva del acusado en el hecho real? Dar muerte. Y verbo rector en el homicidio, dar muerte. Entonces también es coincidente para. Supuesto lógico en el hecho real. El señor Luciano Manuel Cartagena Cuellar estaba vivo y por el disparo murió, pero sí estaba vivo.
En el homicidio, la vida del sujeto pasivo es un requisito. Entonces, positivo también en este elemento. Elemento interno. En la conducta humana delictiva, la conducta fue dolosa y el tipo penal es doloso. Entonces, es positivo para elementos normativos, dar muerte con disparo de arma de fuego. En este caso, el elemento normativo es dar muerte. Dentro de todas las posibilidades, esta fue la que se halló, ¿verdad? Elementos descriptivos. Entonces, en este caso, pues vimos que sí concurrían con los del tipo penal. Entonces, podemos concluir que hay tipicidad. Lo que hizo Carlos Andrés Madrid Costa este día, en este lugar, en contra de Luciano Manuel Cartagena Cuellar, todos estos elementos se encajan en los elementos del tipo penal. Por lo tanto, es positivo para tipicidad. Entonces, en este caso, hay tipicidad. Entonces, miren pues, en una acusación, decir simplemente hay tipicidad porque hay tipicidad, el defensor lo va a atacar. Un juez que en la sentencia diga hay tipicidad porque hay tipicidad sin describir, sin explicar estos elementos, seguramente en la apelación especial o en el recurso de casación o en el amparo, esa sentencia va a ser anulada y se le va a exigir al juez que explique estos elementos, ¿ya? Y lógicamente usted como defensor o defensora va a exigirle al fiscal de que explique estos elementos, porque esta es la teoría del delito. Le va a exigir al juez en la sentencia que explique esos elementos, porque si no, usted tiene mayores elementos para defender a su cliente o tiene también muy buenos elementos para poder presentar alguna impugnación, algún recurso, ¿verdad? Entonces, por favor, aquí estamos haciendo un ejercicio y con este ejemplo muy sencillo, muy obvio, muy fácil, con tal de que veamos la importancia que tiene el tema de la tipicidad, ¿verdad? El tema de la tipicidad y cómo debemos de hacer el análisis comparativo y cómo debemos de llegar a establecer la existencia o inexistencia de tipicidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el caso concreto Carlos Andrés Madrid Costa fuera de 15 años de edad? 15 años. Entonces no coincidiría. Sujeto activo, aquí es menor de edad y en el tipo penal exige que sea mayor de edad. Entonces, en este caso, con un elemento que no cuadre, que no encuadre, no hay tipicidad. No hay tipicidad. Entonces, en este caso, si Carlos Andrés Madrid Costa tuviera 15 años, no habría tipicidad. Por lo tanto, no hay delito y no hay pena, por lo menos desde el derecho penal, ¿verdad? Lógicamente va a tener castigo desde la ley especial de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Entonces, miren, esto es sumamente importante. Traté de ser lo más sencillo, preciso e ilustrar lo más que se pudiera esta explicación. Si en caso no me di a entender, por favor díganlo, porque esto es sumamente importante, ¿verdad? Bueno, este cuadrito que tenemos acá del tipo penal, es el análisis del tipo penal y este es el análisis de la conducta humana delictiva real, ¿ya? Bueno, este cuadrito pues tiene una subdivisión aún más compleja, ¿verdad? Aquí es ir haciéndole clic y pues vamos encontrando eh, dimensiones muy específicas, ¿verdad? Bueno, lo que necesito es que veamos,
Vamos a ver, aquí estamos. Lo que necesito es que veamos este cuadrito, ¿verdad? Bueno, vamos, ya vamos a finalizar, solo nos quedan unos minutitos. Ahorita vamos a analizar este cuadrito del tipo penal. Entonces vean lo importante que es el tipo penal. Si no hay tipo penal, no hay tipicidad. Si no hay conducta humana delictiva, no hay tipicidad. Bueno, entonces ahora, por favor, veamos el tipo penal. El tipo penal. Bueno, aquí vamos. Tipo penal. ¿Qué debemos de estudiar del tipo penal? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Cuál es su definición, funciones, elementos o estructuras del tipo penal, clases y adecuación social del tipo, ¿verdad? Bueno, veamos qué es el tipo penal. No confundamos tipicidad con tipo penal, ¿ya? ¿Qué otros nombres recibe el tipo penal? El tipo penal también se le conoce como tipo legal, tipo de lo injusto o tipo injusto legal. Así lo van a encontrar ustedes en los textos, ¿ya? Bueno, definición. El tipo penal es la descripción literal. Entonces, cuando estudiamos el homicidio, dice, ¿quién diere muerte a alguna persona? Esta es la descripción literal, ¿ya? Entonces, esto que está aquí con rojo es el tipo penal. Hay artículos, por ejemplo, el 123 solo tiene un tipo penal, pero, por ejemplo, el 132, que se refiere al asesinato, tiene muchos tipos penales. Entonces, veamos que el tipo penal es la descripción literal de la conducta humana delictiva. Una cosa es la conducta humana delictiva real y otra cosa es la descripción de el, de la conducta humana. Yo les puedo decir en este momento, ven ustedes este pachón y ustedes ven y dicen, sí, es un pachón que tiene agua y que tiene y es color celeste. Bueno, entonces están viendo el objeto está acá, es real. Tiempo, lugar y modo, 3 dimensiones. Pero en eso quito el pachón y ahora yo les digo, descríbanme el pachón, descríbanmelo. Entonces ustedes empiezan a describirlo y dicen, bueno, es un objeto físico de color celeste, tipo botella, que tiene un tapón arriba y es un y pues sirve para guardar agua o líquidos. Entonces estamos describiendo el pachón. Entonces, por favor, en el tipo penal, lo que se hace es una descripción de la conducta humana delictiva hipotética, ya en la ley penal, que el legislador plasmó en la ley, ¿ya? Y que puede ser que suceda o que no suceda en la realidad. Por ejemplo, en el Código Penal tenemos muchos tipos penales. Tenemos uno que es el magnicidio, que es la muerte del presidente de la República. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Solo lo estoy dando como ejemplo. En el magnicidio, en el artículo 340 y tanto que vamos a ver, ahí dice que si un sujeto activo mata intencionalmente al presidente de la República, comete magnicidio. Bueno, hablemos de la era democrática, ¿verdad? No hablemos del 85 para atrás, sino que el 85 para adelante. Entonces veamos si alguien ha matado a algún presidente de la República en Guatemala. Nadie. Entonces eso quiere decir que la conducta humana delictiva real no ha acontecido, ¿ya? Sin embargo, el artículo ya del magnicidio sí describe esa posibilidad. Entonces eso es lo que debemos de ir analizando en las definiciones, ¿verdad? El tipo penal lo encontramos en la ley penal, solo ahí. Por eso, si queremos aprender a tipificar, tenemos que estudiar todos los tipos penales, la ley penal, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones del tipo penal? Tiene una función seleccionadora porque el legislador selecciona de la realidad las conductas más dañinas y las describe en la ley. Por ejemplo, cuando empezó la ola de muerte de mujeres, el legislador agarró su pluma y se puso a hacer un tipo penal e indicó, quien diere muerte a mujeres por odio a mujeres comete femicidio. Entonces, en este caso vamos a encontrar que
el legislador, cuando describe la conducta humana, selecciona las conductas humanas más dañinas de la sociedad y que no quiere que sucedan, ¿verdad? Y en caso de que sucedan, pues entonces va a castigar al que las comete, ¿verdad? Garantía. Únicamente las conductas descritas en los tipos penales pueden ser sancionadas. Entonces, si yo no pago mi tarjeta de crédito, no me van a sancionar, porque no hay prisión por deudas y no hay un tipo penal que sancione a los que no pagan sus deudas. El caso de la infidelidad conyugal o el adulterio, por ejemplo, puede suceder mucho en la realidad, pero mientras no esté en el Código Penal, ni hombre ni mujer van a la cárcel, ¿verdad? Esa es la garantía. Yo tengo esa garantía, ¿verdad? Que no me van a castigar por lo que no está en la ley penal. Solo lo que está en la ley penal puede ser fundamento de mi castigo. La función motivadora. Los individuos, al conocer cuáles son las conductas típicas, se motivan para no cometerlas. Bueno, fíjense que siempre pongo el ejemplo que antes los defensores públicos podíamos entrar a la cárcel y entrar celulares, ¿verdad? Inclusive a veces, como los presos a veces son muy limitados de recursos para el caso de los de la defensa pública, entonces hasta se le prestaba el celular, ¿verdad? Pues, llama a tu familia para que te ayuden, ¿verdad? Y pues uno daba el celular. Pero a raíz de muchas razones político-criminales, el Estado hizo un tipo penal y puso ahí ingreso ilegal de celulares a la cárcel. Quien intencionalmente entre celulares a la cárcel cometerá este delito y será sancionado de 5 a 15 años de prisión, punto. Entonces ahora, como ya sabemos que entrar celulares a la cárcel es delictivo, me van a castigar, entonces mejor ya no lo hago, ¿verdad? Entonces ahora cada vez que voy a visitar a mis patrocinados, a los presos que tengo a mi cargo, pues entonces dejo el celular, ¿verdad? Porque si no, me van a meter preso. Ya de defensor voy a pasar a ser sindicado. Entonces, estas son las funciones del tipo penal. Bueno, por favor, yo no quiero que vean en la dogmática o en la teoría simples oraciones o frases que hay que memorizarse, sino que eso tiene una utilidad, ¿verdad? O sea, los alemanes no por gusto se pusieron a escribir, ¿verdad? Ellos llevan un mensaje detrás de toda esta dogmática que ellos han producido, ¿verdad? Complementado por los italianos. Ahora veamos, por favor, los elementos del tipo. Ya vamos a ir finalizando. Eh, Tal vez no vamos a finalizar todo el tema, pero sí vamos a dejarlo bien adelantado. El tipo penal, el tipo, quien diere muerte a alguna persona, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabritas, tiene dos elementos, el elemento interno y el elemento externo. El elemento externo es lo que está afuera, es lo que leemos, quien diere muerte a alguna persona, es lo que nosotros leemos con nuestro sentido de la vista, ¿verdad? Y que llega a nuestro cerebro. El elemento interno es lo que está adentro, lo que muchas veces no está en las palabras o en las letras o en las oraciones o en las frases, pero pertenecen jurídicamente al tipo penal. Por eso hay muchos que creen que estudiar derecho es comprar la Constitución, comprar el Código Penal y el Código Civil y leerlos y ya saben derecho. No es así, ¿verdad? Cualquiera puede leer el 123 y lo que va a leer es quien diere muerte a alguna persona, nada más eso. No sabe que adentro hay otros elementos. Nosotros que estudiamos derecho y que consagramos nuestra vida y que nos sacrificamos y que nos apasiona estudiar y no queremos más que solo estar estudiando, ya entonces sabemos y hemos aprendido que hay otros elementos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre alguien que solo lee la ley sin ir a la escuela de derecho y quienes, pues, tenemos una formación sistemática y académica y científica en estos temas, ¿verdad? Entonces, los elementos internos son los que no se ven, los que no están descritos algunas veces, ¿verdad? Algunas veces sí lo están. ¿Cuáles son los elementos externos? El tipo objetivo y el tipo subjetivo. Los normativos son aquellos que nos dan margen a varias posibilidades y a la interpretación, ¿verdad? Inclusive hasta la valoración, ¿ya?
Por ejemplo, en el artículo 129 del Código Penal, dice el Código Penal que la mujer que sometida a motivos propios de su estado. ¿Y cuáles son esos motivos propios de su estado? Será tristeza, melancolía, frustración, decepción, ¿qué? Entonces, esa frase nos deja muchas posibilidades de interpretación o muchas opciones. Y entonces, el juez, al interpretar el artículo, debe de saber dimensionar ese alcance, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento normativo. Ahora, los elementos descriptivos es lo que llega al punto, ¿verdad? Lo que no se va por las ramas ni nos genera muchas posibilidades, sino que nos dice concretamente qué es lo que el legislador nos quiere dar a entender. Y en los elementos descriptivos tenemos la conducta humana, por ejemplo, matar, robar, etcétera, y la relación de causalidad con el resultado. Entonces, por ejemplo, si la conducta humana es matar, es porque va a haber un efecto, que es la muerte de la víctima. Si, por ejemplo, la conducta humana descrita es tomar, entonces eso quiere decir que el objeto tomado con violencia y sin autorización de la víctima, va a ser sustraído del patrimonio de la víctima y va a incrementar ilegalmente el patrimonio del ladrón. Entonces va a haber una relación de causa y efecto y esto puede estar descrito en el tipo penal o si no, pues debe de intuirse sin mucha dificultad, ¿verdad? Y el elemento interno, pues como ya lo vimos, puede ser dolo, es lo mismo que hemos aplicado en la conducta humana delictiva, ¿verdad? Culpa o preterintencionalidad, que es precisamente lo que tenemos en este cuadrito, ¿verdad? El dolo tiene dos elementos, la culpa tiene tres y la preterintencionalidad tiene dos. Y el dolo tiene dos formas de manifestarse, la culpa tres y la preterintencionalidad solo es una. Entonces, miren, pues por eso es importante que nosotros vayamos construyendo nuestra formación sobre conceptos básicos muy sólidamente entendidos, ¿verdad? Para que pues lo posterior quede lo más claro posible. Bueno, entonces regresamos a nuestro cuadrito y que ya analizamos en las diapositivas anteriores y aquí pues hemos analizado el artículo 123 que contiene el tipo penal de homicidio, ¿verdad? Entonces, el verdadero tipo penal es lo que está aquí con rojo. Este es el tipo penal, ¿ya? Pero este tipo penal tiene un nombre, está en un artículo de la ley, puede ser como el 132 en donde hay varios tipos penales, todos los tipos penales, como ya les dije, van a tener un sujeto activo y el tipo penal lo va a describir, el sujeto pasivo. Esto lo vamos a retomar cuando veamos la parte especial, ¿verdad? Bueno, ahora veamos que del tipo penal hay una teoría que se llama la adecuación social del tipo. Dice que son conductas reales que bajo un criterio estricto son tipos penales, pero que por la práctica y porque la sociedad ya no las mira así como con mucha maldad o con mucha gravedad, pues se han aceptado como legales, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto, verdad? Vamos a suponer que hay una víctima que está muy agradecida con el fiscal porque pues logró una condena en contra del acusado, ¿verdad? Entonces viene la víctima y le lleva un chunto, ¿verdad? Como conocemos aquí los cobaneros, un chunto, ¿verdad? Y se lo deja ahí en su oficina. Entonces, viene el fiscal y pues hacen un caldo de chunto y se lo toman entre todos. Entonces, cualquiera puede decir, ese es cohecho, ¿verdad? Porque le fueron a regalar un chunto. Pero para otros, o la sociedad no lo va a ver mal, ¿verdad? No lo va a ver mal porque inclusive hasta puede ser una costumbre de los pueblos originarios, etcétera. Entonces, esa conducta de esta víctima, pues no deviene en un tipo penal de cohecho o de corrupción, ¿verdad? Sino que pues es una conducta que es tolerada por la sociedad y por el Estado y que por lo tanto
no va a ser castigada, ¿ya? Bueno, ahora veamos para finalizar, por favor, vamos a seguir con el estudio de la tipicidad. Entonces, veamos la tipicidad. Así rápidamente, ¿cuál es? No confundamos la tipicidad con el tipo, ¿verdad? Ya estudiamos el tipo ya. Hoy sí, en un ratito les voy a mandar las diapositivas. Entonces, por favor, no confundamos tipicidad y tipo. Eso sería muy grave. Ahora veamos la tipicidad. Su naturaleza es un verdadero elemento positivo del delito. Sus funciones, unas son las funciones del tipo penal y otras son las funciones de la tipicidad. Fundamentadora, porque nos ayudan a explicar por qué se está castigando a una persona. Sistematizadora, porque nos ayuda a coordinar la parte general con la parte especial del derecho penal, y es una garantía de que solo las conductas que hayan encuadrado en la ley penal se van a sancionar por el Estado. Tipo de antijuricidad. Como les dije, todos los tipos penales en principio entrañan eh, antijuricidad, pero puede ser que esa antijuricidad sea desvirtuada a través de los elementos negativos. Por ejemplo, podemos pensar que el sujeto mató a la víctima, cometió homicidio, pero si defendió su vida, entonces no cometió homicidio. Sí, pero mató, sí, pero lo hizo en legítima defensa, entonces no cometió homicidio. Entonces, en principio vimos que era un homicidio y que había que castigarlo, pero después de hacer el análisis nos dimos cuenta que actuó en legítima defensa, por lo tanto, pues ya no hay homicidio. Por eso es el tipo, en principio es antijurídico. Ahora, si no hay legítima defensa, si no hay estado de necesidad, si no hay legítimo ejercicio de un derecho, etcétera, entonces se confirma la antijuricidad, ¿verdad? Tipo, tipificar y tipicidad. Tipo es la descripción legal. Tipificar es encuadrar, es hacer esa calificación. Y el que finalmente hace la calificación es el juez, ¿verdad? En la sentencia. El fiscal en la intimación, en la primera declaración, le propone la tipificación. El defensor igual, ¿verdad? En la acusación, el fiscal le propone la tipificación, el defensor igual. En las conclusiones en el debate, el fiscal le propone la tipificación, el defensor igual. Pero el que finalmente tipifica, el que dice si el acusado lo que hizo es homicidio, es el juez. Entonces, eso es tipificar. Y tipicidad es el elemento positivo, ¿ya? Elemento negativo, la atipicidad y ausencia de tipicidad. La atipicidad relativa cuando la conducta real no cumple con algún elemento del tipo penal. Cuando la conducta real, como les dije, puede ser que el sujeto activo tenga 15 años y el real, ¿verdad? Y el tipo penal exija que tenga 18. Entonces ahí hay una atipicidad relativa. Entonces no hay antijuricidad, no hay delito. La absoluta cuando la conducta real no cumple con ningún elemento del tipo penal. Por ejemplo, que se esté queriendo sancionar a una persona que no le ha pagado al banco la tarjeta de crédito por estafa. Entonces, no coinciden en nada. Entonces, ahí hay una atipicidad absoluta, ¿verdad? Para finalizar, veamos la falta de tipo. No confundamos la atipicidad con la falta de tipo. La atipicidad es que la conducta humana no encuadra en un tipo penal, pero sí están los dos elementos comparativos. O sea, sí tenemos los dos elementos comparativos. Tenemos la conducta real y tenemos el tipo penal. Tenemos un artículo donde está el tipo penal. Y entonces hacemos la comparación y logramos entender que no encuadra. Entonces ahí hay atipicidad. Ahora, ¿cuándo estamos hablando de falta de tipo? Cuando no hay tipo penal, es decir, no hay ley que sancione esa conducta. Solo tenemos la conducta, pero no tenemos el tipo penal. Entonces, no confundamos eso, ¿verdad? La falta de tipo es la inexistencia de tipo penal en la ley penal y puede ser por derogación, es decir, porque el tipo penal ya haya sido derogado por el Estado, ¿verdad? Y aquí tenemos los ejemplos en Guatemala: adulterio, estupro, abusos deshonestos, incesto. Vamos a suponer que, por ejemplo, un papá adulto de 50 años tiene relaciones sexuales con su hija que tuvo muy joven, que tiene
pues 30 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora ya no existe el delito de incesto, ¿verdad? Entonces ellos podrían mantener relaciones sexuales y no cometer delito, porque el incesto ya no es delito, ¿verdad? Por derogación. Puede ser también por falta de regulación. Esto implica porque el legislador nunca ha regulado el tipo penal y en este caso tenemos puede ser la infidelidad conyugal, aunque esta ya la reguló, pero fue declarada inconstitucional. Vamos a poner, por ejemplo, la brujería. En el caso de la brujería, pues esta como tal no ha sido sancionada nunca. Entonces, por lo tanto, por lo menos en la historia reciente de Guatemala, ¿verdad? O el famoso caso del acoso sexual. O sea, no hay un tipo penal que se llame acoso sexual, así como dice homicidio, no hay. Acoso sexual no hay. Lo que pasa es que esas conductas se encuadran en otros tipos penales, pero acoso sexual como tal no hay. O el delito de corrupción en general, ¿verdad? O cuando la ley prohíbe la creación del tipo penal. En este caso tenemos que hay casos en los cuales la ley dice jamás puede ser tipo penal esto. Y aquí tenemos la prisión por deudas o la denuncia crítica o imputaciones a funcionarios públicos. Por ejemplo, si yo critico al presidente de la República, yo digo, no me parece, no comparto cómo está administrando el presidente de la República el tema de la pandemia o no comparto que compre las vacunas, etcétera. Las críticas a sus funciones públicas jamás van a ser tipos penales, ¿ya? Ahora, si yo soy abusivo y me meto a la vida privada y me pongo a inventar cosas que no son, ahí ya son otros 10 leyes, ¿verdad? Entonces, pero si yo hago una crítica o hago una denuncia o una imputación, eso no implica y no va a implicar jamás un tipo penal, ¿verdad? Entonces, en términos generales, compañeritos, eso es lo que tenemos de el elemento de la tipicidad. Así que, por favor, a este elemento sí pónganle mucha atención porque esto seguramente se los van a preguntar o si no, pues les va a servir en su ejercicio profesional. Entonces, en la próxima sesión vamos a avanzar un poquito más rápido con la antijuricidad y para ir finalizando con la culpabilidad. Y entonces así terminamos con la teoría del delito y pasamos ya a los otros temas que nos están esperando, como la participación en el delito, los elementos accidentales, la responsabilidad penal, la pena y las medidas de seguridad. Para terminar ya con la parte general y entrar ya a la parte especial. Bueno, entonces nos miramos el día jueves, por favor, a las 5 de la tarde con Derecho Administrativo. Y vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque sí, ya tenemos que irnos poniendo al día con el calendario porque ya van a programar los exámenes, ¿verdad? Entonces, por favor, a sentarse a estudiar, ¿verdad? Sentarse a estudiar. Ya todavía tienen suficiente tiempo si en caso no han avanzado mucho. Bueno, pasen feliz noche y nos miramos el día jueves. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias.